Bueno, buenas noches. Qué bueno que están con nosotros. Nos da mucho gusto que estén acompañándonos en esta nueva sesión. Ya casi terminamos el año y hoy les tengo a los que nos acompañan dos sorpresas. Una de ellas es la presentación de una nueva herramienta, un nuevo método diagnóstico, nuevo para nosotros, no nuevo porque sea de reciente aparición, pero nuevo aquí en nuestro medio, que es la mamografía en tercera dimensión, también conocida como tomosíntesis. Les voy a platicar más o menos de qué se trata, cuáles son sus usos y para evitar sus abusos y cuáles son sus indicaciones. Y la otra sorpresa es que les voy a presentar un poco más adelante a la doctora Miriam Hernández, médico radiólogo con alta especialidad en imagen mamaria, egresada de la Clínica 1 de la especialidad de imagen, que hizo la especialidad en imagen mamaria en el INCAN. Está, después de hacer alguna gira, que ya nos va a platicar ella personalmente después, en algunas otras partes de Latinoamérica, trabajando en diferentes áreas clínicas, está con nosotros aquí en la ciudad de Tijuana y ahora con nosotros en núcleo diagnóstico. Así es que vamos a hacer un excelente complemento de trabajo y de lo que vamos a platicar el día de hoy. Gracias por acompañarnos a todos ustedes y espero que sea de su interés de lo que vamos a hablar el día de hoy, que es de la tomosíntesis o mamografía de tercera dimensión. Cabe mencionar, pues siempre algo de antecedentes históricos. Fíjense que desde que se generaron los rayos X, está la intención de obtener información de la patología mamaria. En algún momento, este doctor Baraldi, en 1933, se le ocurrió inyectar aire tratando de obtener una interfase entre el tejido glandular normal y el tejido patológico. Por ejemplo, aquí lo que vemos es una imagen en positivo, en donde se inyectó aire para ver si la actividad tumoral de una glándula mamaria estaba invadiendo la pared torácica, lo cual resultó como negativo en este caso. Y bueno, pues son los primeros pininos, ¿no? También en estos estudios de aerograma mamario, como le llamaban, detectaron una bola, un tumor. Obviamente no se podía tener más información que esto, más que saber que había una imagen de mayor densidad. Ya para 1937 se le ocurrió a un doctor Hicken inyectar medios de contraste a través del conducto para ver la permeabilidad, defectos de llenado, posibles patologías neoplásicas en los conductos galactóforos. Y hasta 1951 se le ocurrió al doctor Le Borgne hacer mamografía ya particularmente dedicada para la exploración de la glándula mamaria. Claro, con tubos de no muy buena resolución, con los tubos que hacíamos radiografías convencionales, con un cono que dirigía la cantidad de radiación hacia la glándula mamaria. Y bueno, así poco a poco hemos ido avanzando en este proceso tan interesante que es el de la mamografía. De un tiempo acá, contamos con la mamografía analógica, esto es, la mamografía convencional que se hace con equipo ya dedicado para mamá, con tubos de alta resolución, con focos finos, pero utilizando película radiográfica. Esta película radiográfica estaba dentro de un cassette, tenía que ser revelada con una calidad muy alta, con una capacidad de contraste muy alto, para obtener imágenes de buena calidad. Sin embargo, en mamas con patología densa o con tejido fibroglandular denso como el que podemos apreciar aquí, la capacidad de detección de patología era muy limitada. Entre la mamografía analógica y la digital apareció hace algunos años lo que se conocía como la xeromamografía. Era un procedimiento más bien de fotográfico, muy costoso, muy complicado, con unas tablas, unos receptores de selenio que nos permitían obtener imágenes como esta de una alta latitud y de una alta resolución. Fíjense cómo aquí sí podíamos ver los planos musculares, los planos grasos, el tejido fibroconectivo y podíamos tener una gran gama, lo que llamamos nosotros una amplitud o una latitud muy amplia para resolución de imágenes. Desafortunadamente, la cantidad de radiación que emitía este tipo de procedimiento era muy alto. Por lo tanto, también quedó obsoleto, sobre todo cuando apareció la mamografía digital.
La mamografía digital podía hacerse de dos maneras. Uno, la digitalizada, es decir, el tubo de rayos X, en lugar de una película radiográfica, una placa que tenía sensibilidad a la radiación y se sometía a un proceso de digitalización como un escáner, por decirlo de alguna manera. Y así es como se obtenía la imagen digital que ya podía ser manipulada de diferentes modos. Luego el siguiente avance fue hacer que en lugar de una placa que se utilizaba un sensor, que es lo que ya en la actualidad utilizamos, un sensor digital que recibe la radiación directamente y la envía a una estación de trabajo y nos tiene una calidad de resolución mucho mayor. Entonces, digamos que este es el último proceso y lo más recomendable al momento actual para hacer mamografía diagnóstica, en la mamografía que conocemos como digital. Bueno, pues a pesar de que hemos mejorado mucho, seguimos enfrentándonos a algunas limitantes o algunos problemas, como cuáles. Si bien la mamografía digital ha demostrado una disminución de la mortalidad y morbilidad por el cáncer de mama entre un 20 y un 30%, según las referencias bibliográficas que ustedes revisen, esto ha ayudado muchísimo, sin duda, pero todavía nos enfrentamos a otras limitaciones. ¿Cuáles son? Uno, a que las mamas que son muy densas, que tienen mucho tejido fibroglandular, no nos permiten hacer una buena detección con una pobre sensibilidad a la patología mamaria. Por otro lado, la especificidad también limitada tanto por la densidad como por la sumación de imágenes, eso nos limita también en la calidad diagnóstica. Esas son las dos grandes limitaciones de la mamografía o mastografía convencional. Les recuerdo que son sinónimos mastografía y mamografía. Bien, ¿por qué estas limitantes? Se dice que cada cabeza es un mundo, pero bueno, realmente cada cuerpo es un mundo y cada glándula mamaria es un mundo también por sí mismo. Es decir, que hay glándulas mamarias de todos tipos, tamaños, de diferentes, hay asimetrías, hay de mucho tejido glandular, cada cuerpo tiene su propia particularidad. Y esto hace que cuando obtenemos imágenes de tejido glandular, tenemos variantes como estas. Estas variantes están divididas en 4 grupos gracias al Colegio Americano de Radiología, que las categorizaron como glándulas tipo A, B, C y D. Y ahorita les voy a explicar en qué consisten las diferencias. El hecho es que la sensibilidad para detección de cáncer de mama en cada una de estas glándulas mamarias varía desde el 98%, que es muy alta la sensibilidad en glándulas con tejido predominantemente adiposo, hasta un 48% de detección de cáncer en glándulas que son muy densas. Fíjense la gravedad. Esto indica que entre las mamas tipo C y D, el porcentaje, la capacidad de detección en la pura mamografía es muy baja. Por lo tanto, necesitamos complementarla con otros métodos diagnósticos, como son principalmente el ultrasonido, aunque ahorita vamos a hablar de esta tercera alternativa, que es la tomosíntesis. Entonces, la sensibilidad en las mamografías con patrón tipo A y tipo B es muy alta, mientras que en las mamas con patrón C y tipo D la sensibilidad es muy baja. Se supone que con el paso del tiempo también las glándulas mamarias cambian en su patrón de densidad. Es decir, que la glándula mamaria joven tiende a ser más densa, mientras que la mama de una paciente de edad avanzada es más adiposa. Se sustituye el tejido glandular por tejido graso, pero no siempre sucede así. Hasta en un 30% de las mujeres van a persistir durante toda su vida con tejido glandular de estas características, lo cual persiste en la dificultad del diagnóstico de la patología mamaria. Entonces, las glándulas mamarias a las que nos enfrentamos en el trabajo cotidiano, que tienen un patrón tipo A o un tipo B del Colegio Americano de Radiología, las podemos categorizar como un BIRATS 1. Es decir, esto es que son glándulas que no tienen ninguna patología detectable por este medio. En cambio, las glándulas mamarias con un patrón C y un patrón D las podemos clasificar como BIRATS 0. Esto quiere decir que tienen una categoría que requiere algún método complementario para descartar patología, como el ultrasonido.
De hecho, en algunos países como en Estados Unidos, la mama tipo C y D obligatoriamente llevan un letrero al fin de la interpretación que invita o obliga a realizar ultrasonido complementario. En nuestro medio, nada más la mama tipo D es la que estamos obligados a mandar a ultrasonido complementario. La mama tipo C es un tanto opcional. Podría ser tal vez que consideráramos los factores de riesgo. Una mama con un patrón C con factores de riesgo pues, altos, pues a lo mejor sí amerita realizar métodos complementarios.